El silencio del sur no es un vacío, es una presencia. En los antiguos territorios mapuche, donde el bosque denso amortigua el sonido y la humedad parece conservar el tiempo, la muerte nunca fue entendida como un final abrupto, sino como una transformación dentro de un ciclo mayor. Allí, en ese tránsito delicado entre la vida visible y la existencia espiritual, surgió una de las expresiones funerarias más profundas de esta cultura, el chemamul. Tallado en madera, erguido con solemnidad, el chemamul no fue concebido como un objeto decorativo ni como una deidad. Fue ante todo una representación humana del difunto, un signo tangible de que alguien había partido, pero no había sido olvidado. Su forma antropomorfa no buscaba reproducir rasgos exactos, sino evocar la presencia simbólica de la persona dentro de la comunidad y del territorio. El término mismo lo revela: che, persona, mamul, madera. Una persona hecha árbol, un cuerpo simbólico que permanece cuando el cuerpo físico ya no está. En las prácticas funerarias mapuche, documentadas por cronistas tempranos y etnógrafos posteriores, la muerte no implicaba una ruptura con el mundo de los vivos, sino un desplazamiento del alma, el am, hacia otra forma de existencia. El chemamul marcaba ese tránsito. No hablaba, no se movía, no custodiaba en un sentido sobrenatural literal, pero señalaba, recordaba, advertía: aquí hubo vida, aquí hay memoria. Estas esculturas se levantaban tradicionalmente en contextos funerarios asociadas al eltún, el espacio de enterramiento, y cumplían una función social clara. No estaban pensadas para ser contempladas por extraños, sino para ser entendidas por la comunidad que compartía los mismos códigos culturales, los mismos ritos y la misma concepción del mundo. A diferencia de las interpretaciones modernas que buscan convertir al chemamul en un tótem mágico o un guardián místico, los registros históricos indican algo más sobrio y por ello más poderoso. El chemamul materializaba la continuidad entre los vivos y los muertos, recordando que la persona fallecida seguía formando parte del lof, aunque ya no caminara entre ellos. Durante los primeros contactos coloniales, misioneros y funcionarios españoles describieron con desconcierto estas prácticas funerarias. En sus escritos, muchas veces cargados de incomprensión o juicio religioso, aparece la mención de figuras de madera asociadas a los muertos. Con el paso del tiempo, y especialmente durante los siglos XIX y XX, estudios etnográficos más sistemáticos comenzaron a registrar con mayor precisión el significado de estas esculturas, alejándolas del sensacionalismo y situándolas en su verdadero contexto cultural. Hoy, algunos chemamul se conservan en espacios patrimoniales como el Museo Nacional de Historia Natural de Chile y en museos regionales del sur del país, mientras otros permanecen en comunidades mapuche, donde su presencia sigue teniendo un valor simbólico profundo. Muchos, sin embargo, fueron destruidos o desaparecieron durante procesos de evangelización, ocupación territorial y negación cultural. Esa pérdida no fue solo material, fue también una tentativa de borrar una forma distinta de entender la muerte, porque el chemamul no buscaba dominar el miedo al final, sino integrarlo. No imponía silencio, sino respeto. No glorificaba la muerte, sino la vida que había sido vivida. Al observar uno de estos cuerpos de madera, inmóviles y austeros, no estamos frente a un objeto del pasado muerto. Estamos ante un testimonio de cómo un pueblo se negó a romper el vínculo con sus muertos, incluso frente a la violencia de la conquista, la imposición religiosa y el avance de un mundo que pretendía reemplazar sus creencias. El chemamul permanece porque la memoria persiste, y mientras exista quien comprenda su significado, seguirá cumpliendo su función esencial. Recordar que nadie muere del todo mientras su nombre y su presencia sigan en pie. Para comprender el sentido profundo del chemamul, es necesario abandonar por completo la idea occidental de la muerte como ruptura definitiva. En la cosmovisión mapuche, el fallecimiento no marca un final absoluto, sino un paso de estado dentro de un orden mayor, donde el equilibrio entre los mundos debe preservarse cuidadosamente. Cuando una persona moría, el acontecimiento no afectaba solo a la familia inmediata, impactaba al lof completo,
porque cada individuo era entendido como parte activa del tejido comunitario y espiritual. El rito funerario no buscaba únicamente despedir al muerto, sino asegurar que su tránsito no alterara el equilibrio entre los vivos, los antepasados y las fuerzas del entorno. El cuerpo era preparado con solemnidad. Las descripciones etnográficas coinciden en que existía un cuidado meticuloso del difunto, acompañado de llantos rituales, el ubun, que no eran simples expresiones de dolor, sino actos comunicativos. A través del lamento se reconocía la partida del Che y se ayudaba a orientar su am, el principio vital que debía iniciar su viaje. El entierro solía realizarse en el Eltun, un espacio funerario que no estaba aislado del mundo cotidiano. No era un cementerio en el sentido cristiano, sino un lugar integrado al territorio, muchas veces cercano a los espacios de vida del Lof. Esta cercanía reflejaba una idea central: los muertos no se separaban completamente de los vivos. Es en este punto donde el Chemamul adquiría su función más clara. No era colocado al azar ni como adorno. Su ubicación marcaba el lugar del enterramiento y señalaba que allí reposaba alguien cuya memoria debía ser respetada. La figura antropomorfa no representaba al alma en sí, sino al vínculo persistente entre la persona fallecida y la comunidad. El am no desaparecía. Iniciaba un desplazamiento hacia el Wenumapu, el espacio superior, o hacia otras formas de existencia espiritual según la interpretación local. Para que ese tránsito se realizara sin perturbaciones, era fundamental que los vivos cumplieran correctamente los ritos. Un entierro mal realizado, o la falta de respeto hacia el difunto, podía generar desequilibrios, enfermedades o desgracias colectivas. Diversos cronistas tempranos, aun desde su incomprensión cultural, dejaron constancia de estas prácticas. Entre ellos, el jesuita Diego de Rosales describió en el siglo XVII la relación persistente que los mapuche mantenían con sus muertos, señalando que no los concebían como ausentes, sino como presentes de otra manera. Más tarde, investigadores como el etnógrafo Tomás Guevara aportarían observaciones más sistemáticas, confirmando que estas prácticas no eran supersticiones aisladas, sino parte de un sistema coherente de pensamiento. Es importante subrayar algo esencial. El Chemamul no era adorado, no recibía ofrendas como una divinidad, ni actuaba como un ídolo. Su poder no residía en lo sobrenatural, sino en lo simbólico. Era una marca de identidad, un recordatorio físico de que la muerte no borraba la pertenencia al Lof. Con la expansión colonial y la evangelización forzada, estas prácticas comenzaron a ser atacadas directamente. Los misioneros veían en el Chemamul una expresión pagana incompatible con la doctrina cristiana. Muchos fueron quemados, retirados o reemplazados por cruces. Este proceso no fue solo religioso, fue una intervención cultural profunda, orientada a redefinir la relación del pueblo mapuche con la muerte y la memoria. Sin embargo, incluso cuando la figura desaparecía físicamente, el significado persistía. En muchas comunidades, el recuerdo del Chemamul sobrevivió como relato, como conocimiento transmitido oralmente, como una certeza compartida de que los muertos seguían presentes, aunque ya no fueran visibles. Así, el rito funerario mapuche no solo despedía a quien partía, reafirmaba algo mucho más profundo: la continuidad del pueblo a través del tiempo, incluso frente a la pérdida, la violencia y la imposición externa. Cuando los europeos entraron en territorio mapuche, no solo se enfrentaron a una resistencia militar persistente, se encontraron con un universo simbólico que no lograron comprender. Dentro de ese universo, los Chemamul ocuparon un lugar que resultó profundamente incómodo para la lógica colonial cristiana. Para la mentalidad europea del siglo XVI y XVII, la muerte debía quedar bajo control de la Iglesia. Cementerios consagrados, cruces, rituales estandarizados y una separación clara entre vivos y muertos eran pilares del orden espiritual impuesto. El mundo mapuche, en cambio, presentaba una visión radicalmente distinta. Los muertos seguían formando parte activa del territorio y de la memoria colectiva. Los cronistas y misioneros describieron los Chemamul con desconfianza. Algunos
los interpretaron erróneamente como ídolos, otros los redujeron a costumbres bárbaras. Esta incomprensión no fue inocente. Clasificar estas prácticas como superstición justificó su eliminación sistemática. Durante los siglos de conflicto y evangelización, muchos chemamul fueron destruidos deliberadamente. La madera era quemada, las figuras derribadas, los eltún intervenidos. No se trataba solo de reemplazar una creencia por otra, sino de romper el vínculo material entre los mapuche y sus antepasados. La eliminación del chemamul tenía un objetivo profundo. Si se cortaba la relación con los muertos, se debilitaba la continuidad cultural del pueblo. Sin embargo, este intento de borrado nunca fue total. En zonas rurales, especialmente en áreas de difícil acceso, las prácticas funerarias tradicionales continuaron de manera discreta. En otros casos, el chemamul desapareció como objeto visible, pero sobrevivió como idea. El conocimiento se transmitió oralmente. Los mayores enseñaban a los jóvenes el significado del rito, aun cuando ya no podían practicarlo abiertamente. Durante el siglo XX, con el avance de la antropología y la etnografía en Chile, estas prácticas comenzaron a ser estudiadas desde una perspectiva menos prejuiciosa. Investigadores observaron que el chemamul no podía entenderse de forma aislada, sino como parte de un sistema cultural complejo, donde territorio, memoria y espiritualidad eran inseparables. El historiador José Bengoa subrayó que uno de los mayores errores del enfoque colonial fue intentar interpretar la cultura mapuche desde categorías europeas rígidas. Al hacerlo, se perdió de vista que el chemamul no representaba culto a los muertos, sino una forma de relación con el pasado que garantizaba continuidad social. En tiempos recientes, el interés por el chemamul ha resurgido, pero no sin riesgos. Museos, colecciones privadas y reproducciones decorativas han sacado estas figuras de su contexto original. Esto ha generado una nueva distorsión: convertir un símbolo funerario profundo en un objeto estético o turístico. Para muchas comunidades mapuche, esta apropiación resulta problemática. El chemamul no es una escultura cualquiera. Es un marcador de memoria, un vestigio de duelo y respeto. Sacarlo de su función original sin comprensión equivale a repetir de otra forma el gesto colonial de vaciarlo de significado. Aún así, su persistencia es notable. El chemamul sigue siendo recordado como prueba tangible de una cosmovisión que no fue derrotada, aunque haya sido forzada a ocultarse. Representa la negativa a aceptar que la muerte sea olvido, que la conquista borre la memoria, o que el tiempo destruya la identidad. En este sentido, cada referencia al chemamul es también una afirmación silenciosa. Los muertos mapuche no desaparecieron, y mientras su memoria permanezca viva, el vínculo entre pasado y presente seguirá en pie. Aunque muchos chemamul fueron destruidos, enterrados o silenciados por siglos, su significado nunca desapareció. Persistió de una forma más difícil de erradicar, como memoria colectiva. Para el pueblo mapuche, la relación con los antepasados no depende únicamente de un objeto visible, sino del reconocimiento continuo de que el pasado sigue influyendo en el presente. En la cosmovisión mapuche, el territorio no es un espacio neutro. Es un cuerpo vivo, cargado de historias, presencias y acontecimientos. Los lugares donde hubo eltún, aunque ya no tengan marcas visibles, continúan siendo reconocidos y respetados. No se camina sobre ellos de cualquier manera, no se intervienen sin cuidado. Allí, los muertos siguen cumpliendo su rol: custodiar la continuidad del lof. El chemamul, entonces, no debe entenderse como una reliquia del pasado, sino como una expresión concreta de una idea que sigue vigente. La muerte no rompe el lazo con la comunidad, solo lo transforma. En tiempos modernos, cuando la historia mapuche ha sido fragmentada, simplificada o narrada desde miradas externas, el chemamul se convierte en una evidencia incómoda. Obliga a reconocer que existió, y existe, una forma distinta de comprender la vida, la muerte y la pertenencia al territorio, anterior a la colonización y resistente a ella. Antropólogos contemporáneos
han señalado que la persistencia de estos símbolos revela algo esencial. La identidad mapuche no se sostiene solo en la resistencia armada, sino en la capacidad de preservar su estructura espiritual frente a la imposición cultural. El Chemamul es parte de esa estructura, no grita, no combate, no se mueve, pero permanece. En un mundo que tiende a borrar lo que no entiende, su figura tallada en madera recuerda que hubo pueblos que no separaron al ser humano de la naturaleza, ni a los vivos de los muertos, que entendieron la existencia como un ciclo, no como una línea recta. Hoy, cuando se habla de memoria histórica, el Chemamul plantea una pregunta incómoda. ¿Quién decide qué recuerdos merecen permanecer? Para el pueblo mapuche, la respuesta ha sido clara desde antes de la llegada de los imperios. La memoria no se negocia, no se entierra, no se reemplaza, se cuida. Así, el Chemamul continúa su vigilia silenciosa, no como un objeto del pasado, sino como un recordatorio permanente de que la conquista no logró romper el vínculo entre los mapuche y sus muertos, ni borrar el camino que une a los vivos con quienes los precedieron. Y mientras esa memoria siga siendo transmitida, mientras se recuerde el sentido de estas figuras y el respeto que encarnan, los centinelas de madera no habrán sido derrotados. Solo estarán esperando.